Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero. Soy de la iglesia de Ríos de Poder y Gloria con el apóstol Ricardo Ríos, que bueno, les cuento, creo que fue el discípulo número 1 de Flavio. Me acuerdo cuando teníamos juntos las reuniones y Flavio las lideraba, y me acuerdo tantas enseñanzas, tantas cosas tan lindas, que ya seguramente en los videos que subo en mi canal los voy a subir. Bueno, esto no solamente va a formar parte del trabajo práctico, así que hola a todos mis compañeros, a Flavio, a mi profesor, el siervo, pastor Flavio Larrañaga, a Hilda, y a todos los que están viendo este video. Que Dios los bendiga un montón. Saben que bueno, para comenzar, había algo que me olvidé en el primer video que hicimos. En el primer video hablamos de interpretación bíblica, de la hermenéutica, ¿verdad? Y había un pasaje que me había olvidado de mencionar. No había anotado nada, lo tenía todo acá, pero no lo anoté, y me largué a grabar. Pero bueno, esta vez anoté algunas cosas para poder mencionar y para no olvidarme de ellas. Y me acuerdo que el versículo que quería mencionar, del que quería hablar, se encuentra en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 7, versículo 6. En un momento Jesús dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y muchos han malinterpretado este versículo como diciendo: no te gastes, si le predicaste una vez, 2, 3, 4, 5 y no te quiere escuchar, ya está, déjalo. No echéis vuestras perlas a los cerdos. Y no tiene nada que ver con esto. Lo que está mencionando el pasaje, justamente si leemos el contexto de todo lo que viene hablando este pasaje, está hablando justamente del juzgar. El juzgar es un atributo que solamente a Dios le corresponde. Entonces, no echéis vuestras perlas a los cerdos. No te tomes la atribución de juzgar a tu hermano o a tu hermana. Dejar que Dios lo juzgue. Vos dedicate a orar, dedicate a clamar, a bendecir a esa persona, pero ni se te ocurra juzgar, porque es un atributo que solamente a Dios le corresponde. Como dije, se ha malinterpretado, y aún hoy hay mucha gente, muchos hombres de Dios que malinterpretan este versículo y dicen: no eche vuestra perla a los cerdos, como diciendo, ya ¿hasta cuándo le vas a predicar? Sin embargo, hay un pasaje en la Biblia, ahora no recuerdo cuál, no lo anoté, pero donde el que está sirviendo le va a decir a su señor que no queme, que no queme la planta hasta que dé fruto, porque él dice: bueno, echarla en el fuego y chao. Y este le va a decir, su siervo le va a decir: no, déjala que la abone, deja que la abone, que trabaje en ella. Y ahí si no da fruto, entonces la echamos en el horno. Entonces esto contradice justamente lo que estábamos hablando antes. Habla de no cansarnos, de insistir hasta que dé fruto.
no te canses de predicar, no te canses de insistir. Y el pasaje que mencionemos recién, como dije, tiene que ver con un atributo que solo a Dios le corresponde, y es el de juzgar. Entonces, no juzgues a tu hermano, no juzgues a tu hermana, ora por ellos. Oremos aún por nuestros enemigos. Soltemos bendición por aquellos que aún se levantan contra nuestra vida para hacernos daño. Dios nos llama a amar a la gente, amar a las personas. Entonces, dediquémonos a amar y no a juzgar. Amén. Después, otra cosa que anoté, estoy sin los anteojos y por eso no llego a ver bien. Sí, dice en Josué, lo hablamos en el Zoom, cuando tuvimos la clase por Zoom, dije que le iba a mencionar a este pasaje. Josué capítulo 10 versículo 13 dice, estaban en medio de una guerra, estaban peleando, entonces Josué hace una oración y le va a decir: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y como bien dijimos en la clase, Dios interpreta la oración de Josué. ¿Por qué? Porque sabemos que en realidad no es el sol el que se tiene que detener, sino la tierra, porque es la tierra la que gira alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra. Entonces Dios interpreta la oración de Josué: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Entonces Dios responde. Y me encantó, me hizo reír Flavio, porque nos decía en la clase de Zoom que no es que Dios se iba a poner a explicarle a Josué: no, mirá, el sistema solar funciona de esta manera y de aquella otra. Hiciste mal la oración. Me hizo reír mucho cuando lo mencionaba. Encima, esa gracia que tiene Flavio me hizo matar de risa, pero justamente Dios interpreta la oración de Josué y hace un milagro, hace un tremendo milagro, y finalmente el pueblo puede ganar aquella guerra, aquella batalla. Después Flavio me había dicho, espero que en el video lo menciones a Bartimeo, porque el ciego Bartimeo lo había mencionado en el Zoom pasado, en el primero. Para mí fue el primero, y lo volví a mencionar en este segundo, y Flavio dijo: bueno, mejor que en el video que hagas lo menciones, porque con Bartimeo ya me tenés atacando. Entonces, ¿por qué? Porque acá encontramos pasajes paralelos. De esto se va a tratar el video que hoy vamos a desarrollar, de pasajes paralelos. Entonces, ¿por qué? Porque acá la Biblia nos va a hablar en los evangelios de las distintas visiones o posturas que tuvo cada uno de los evangelistas. Dice que en Mateo va a mencionar que eran dos ciegos. Dice que entrando en Jericó. Después otro de los evangelios, en Marco, creo que va a decir saliendo de Jericó. Después en el otro también va a decir, en Lucas, entrando en Jericó, y no, tenía que ver, ¿por qué dice una cosa y la otra? Parece como que se contradice, ¿no? ¿Y por qué no menciona a Bartimeo y no al otro ciego? ¿Por qué Bartimeo es resaltado en esta historia por encima del otro ciego? Y porque
Bartimeo era hijo de Timeo. Dicen los comentaristas que Timeo era una persona importante en el pueblo, y por eso Bartimeo, su hijo, va a ser resaltado en esta historia. Dice que los ciegos clamaron y gritaron una y otra vez: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí Dios, el Señor, se detiene y los manda a llamar. Dice: ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Y el Señor hace un milagro tremendo, y se fueron todos gozosos, y tremendo milagro de parte de Dios. Ahora, ¿por qué en uno dice entrando en Jericó y en otro dice saliendo de Jericó? Porque estaba saliendo de la antigua Jericó, que ahora eran ruinas. O sea, estaba saliendo de esa Jericó y estaba entrando en la nueva Jericó. Entonces, por eso dice en un momento saliendo de Jericó, y en otro momento dice entrando en Jericó, porque está hablando de dos Jericó diferentes. Una era la antigua y ahora está hablando de la nueva. Por eso parece que se contradicen, pero cuando hacemos un estudio exegético y hermenéutico, como hablábamos el video anterior, logramos llegar a esta conclusión de que salía de Jericó, de la antigua, y entraba en la nueva, y de que Bartimeo es resaltado justamente porque era hijo de Timeo, un hombre importante en el pueblo, según los comentaristas, así que por eso él va a ser resaltado. Pero lo cierto es que ambos insisten, los querían callar, la multitud los quería callar. De hecho, estaba prohibido que alguien interrumpa al maestro mientras iba enseñando. Antiguamente el maestro, mientras iba caminando, iba con toda la multitud, iba enseñando. Entonces de repente vemos a los ciegos que gritan: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces la Biblia dice que los callaban, ¿verdad? Dice que los callaban, pero ellos gritaban más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces finalmente en un momento Jesús los manda a llamar, y ahí ocurre el milagro tremendo de parte de Dios. Entonces también te digo, no te canses de clamar, no te canses de clamar. No importa lo que digan los demás, no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga tu propia mente. Atrévete a creerle a Jesús, porque Dios hará un milagro en tu vida. Después también quería mencionar otros pasajes, otros libros paralelos. Son Romanos y Gálatas, que hablan de que todo es por gracia, ¿no? De que es por fe que alcanzamos y abrazamos la salvación, y no por obras, sino por fe. Entonces estos son libros paralelos de un mismo autor, de Pablo, que escribe tanto Romanos como Gálatas, pero que básicamente mencionan o llevan el mismo tema de la salvación por fe, de que es por gracia y no por obras. De hecho, en un momento en la carta a los Gálatas les va a decir: oh Gálatas insensatos, porque conociendo el Evangelio, ¿no? Conociendo a Jesucristo, habéis conocido la gracia, la salvación por gracia, y ahora os volvéis a los rudimentos de la carne, de las obras, que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con cuánto vos puedas hacer, sino con cuánto vos le puedas creer a Dios, cuánto vos dejes que Dios haga en tu vida. Se trata de Él y no de nosotros, de lo que Él hace en nosotros, no de lo que nosotros hacemos para Él. Entonces se trata de la gracia, no de un esfuerzo personal, de un mérito personal, sino de su gracia, de su amor por nosotros. Después también quería mencionar,
en un momento hablamos, Flavio me acuerdo que decía de que la Biblia en realidad, o las cartas, eran todo de corrido, no estaban divididos en capítulos y versículos, sino que eso se hizo después, o con títulos, eso se hizo después. Si leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 7, vamos a ver a Pablo contando y explicando esa lucha interna, ¿no? De que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, lo malo, ¿no? Y de que se encuentra en esa lucha interna de que quiero hacer lo bueno, pero me encuentro haciendo lo malo, y no quiero hacer lo malo, quiero hacer lo bueno, pero de repente me encuentro pecando contra Dios, o yendo contra lo que realmente quiero hacer en mi espíritu. Y después Pablo va a clamar y va a decir: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es tremendo porque si leemos todo el capítulo 7 de Romanos, vemos esa lucha interna que todos la tenemos, del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu, de que estos se contraponen entre sí, va a decir Pablo en las cartas. Y como dije, Flavio nos enseñaba y nos decía de que la carta va toda de corrido. Hoy por hoy estamos acostumbrados a leer hasta tal capítulo, o hasta, no sé, hasta tal capítulo y versículo, pero de que en realidad es un todo, ¿no? Que tenemos que intentar leerlo todo para llegar a comprenderlo. ¿Y por qué mencioné el capítulo 7? Porque el capítulo 8, el versículo 1 va a decir: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es en los que andan en el espíritu y no en la carne, ¿no? Y ahí es como que decimos, claro, no hay condenación para los que están en Cristo. Esto es para los que no andan en la carne, sino para los que andan en el espíritu. Entonces, si hoy me levanté carnal, si hoy justo me levanté y no oré, no sé, no dediqué un tiempo de oración, o no le prediqué a alguien, esto quiere decir que ando en la carne. Entonces ahí sí hay condenación. En cambio, cuando me levanto espiritual, que oro, ayuno, predico y demás, ahí no hay condenación. Sin embargo, en los manuscritos más antiguos, en los originales, dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto final. Punto final. No importa cómo te hayas levantado, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto final. Punto final. Después lo otro es un agregado para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es un agregado que luego se hizo, pero lo que en realidad dice el capítulo 8, versículo 1 es: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto final. Después, para concluir y para terminar, va a decir en Gálatas 6:17, dice: de aquí en adelante nadie, va a decir el apóstol Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿qué marcas son esas? Porque Pablo dice: nadie me moleste, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son esas marcas? Y 2 Corintios capítulo 4, verso 10, va a aclarar un poco el panorama. Dice: llevando en el cuerpo siempre
por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, aclara un poco el panorama, porque ¿a qué se estaba refiriendo Pablo con que llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? A que de la misma manera que Jesús fue perseguido, también Pablo fue perseguido, también Pablo fue azotado, también Pablo fue golpeado, también él sufrió la persecución. Entonces a esto se está refiriendo, y para eso necesitamos, como nos decía Flavio, usar pasajes paralelos, ver libros del mismo autor que sean diferentes, como por ejemplo Romanos y Gálatas, que nos van a enriquecer un montón, o como Gálatas y acá 2 Corintios, que aclara un poco lo que quería decir, llevar las marcas del Señor Jesús. Entonces, te animo, como dije en un comienzo, a abrir tu corazón, a creerle a Dios, porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. No te canses de insistir, como el ciego Bartimeo. Amo la historia del ciego Bartimeo, y como Pablo, ¿no? Como Pablo también, que llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sufrió persecución, sufrió azotes, sufrió un montón de cosas, pero el tipo le creía a Dios. El tipo le creyó a Dios hasta el final. Él no se cansó, él perseveró hasta el final. Así que te animo a perseverar hasta el final, y que como Pablo podamos decir: yo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Como siempre, los dejo con mi hermosa amiga Meli, que va a concluir con este video. Y gracias por la paciencia, porque sé que lo tenía que hacer antes, pero bueno, acá se complica un poco. De hecho, ahora tuve que pedir que se cerrara todo y demás. Así que bueno, finalmente lo pude hacer el video. Los amo con todo mi corazón. Que Dios los bendiga muchísimo. Y como siempre digo en el canal, nos vemos la próxima. Hola, soy Meli y vengo a decir lo mismo que siempre: suscríbete al canal si no estás suscrito, dale like si te gustó el video y compártelo con todo el mundo. Un beso grande, bendiciones y nos vemos la próxima.